con la fiscal Sonia Sanguinés. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Perla. Un gusto conversar contigo y buenas tardes para todo bien. Doctora, tenemos entendido que también usted intervino tras el hecho ocurrido ayer a la casa del director de medio de comunicación Radio PDS. Sí, así mismo, Perla, estuve acompañando el trabajo que estaba realizando el colega Eugenio Campos, él en su carácter de agente fiscal de Lambaré de turno y yo estaba de turno acá en la especializada, entonces es que acompañé el trabajo que se realizó ayer en horas de la tarde en el domicilio del señor Aníbal Benítez. Doctora, ¿y usted se queda ya con la causa o va a apoyar a su colega? ¿Cuál es la situación en sí de la carpeta de investigación? Sí, a nivel interno, Perla, existe un instructivo donde, atendiendo que los fiscales de derechos humanos somos pocos actualmente y tenemos cobertura nacional, entonces en este tipo de hechos interviene el fiscal de turno de la zona que realiza las primeras diligencias y posteriormente eso se remite vía Fiscalía Adjunta a la unidad especializada. Entonces, pero como este hecho ocurrió en la ciudad de Lambaré, dentro de todo es una ciudad cercana a Asunción, entonces por eso que yo pude acompañar el trabajo que estaba haciendo el colega Eugenio Campos. Ahora, cuando ocurren ese tipo de situaciones ya en ciudades más alejadas como Pedro Juan Caballero, es que se complica un poco más. Por eso es que el Ejecutivo ordena que el fiscal de turno que intervenga a las diligencias urgentes y posteriormente la carpeta sea remitida vía fiscalía adjunta hasta la especializada. Doctora, en base a estos dos casos que se dan con relación a medios especializados, de alguna manera, ustedes como equipo de fiscal, conjuntamente con la policía, ¿tienen algún tipo de hipótesis de qué es lo que se está buscando, qué es lo que se quiere lograr? Porque coincidentemente, un mes después se da también este hecho, tras también el ataque a la casa del director del medio El Observador. Sí, así mismo, Perla. Realmente lo primero que hicimos es, personalmente me comuniqué con el comisario López, que es el jefe de crimen organizado. Con él yo estoy con un equipo de personal que está a su cargo, estoy trabajando también en la investigación donde resultó víctima el señor Carlos Benítez y su equipo también está ayudando en esta investigación. Ayer se estuvo presente el comisario Pedro Lesme, entonces, porque trabajar con un mismo equipo investigador muchas veces se centraliza la información y es poco más viable que tengamos un norte o una hipótesis más precisa o más probable, comprobable, ¿verdad? Entonces, porque acá justamente esa es una cuestión que no es menor, el hecho de que ambos, ambas víctimas son directores de medios de comunicación que se dedican específicamente a un tipo de investigación o a un tipo de publicación periodística. Y, y que tiene que ver mucho con el área judicial, con los casos que son más sonados, con los casos de corrupción pública. Entonces, es una cuestión, no, una cuestión no menor que claro que sí se tiene en cuenta porque además los ataques fueron en un lapso de tiempo corto, eh, entre el hecho que el hecho en el cual fue víctima el señor Carlos Benítez, como también el hecho que ocurrió ayer. Claro, porque en base también, doctora, a la experiencia que se tiene con relación a otros hechos que ocurrieron en el extranjero, y por qué no irnos tampoco en el extranjero, en la zona Pedro Juan Caballero mismo, se actúa de esta manera, se tira primero un mensaje y si el medio no entiende el mensaje posteriormente, el hecho es mucho más grave. Por ende, la consulta respectiva de cuál sería el norte en el sentido de la investigación o cuál sería la sospecha, porque em, es, o sea, hoy en su mayoría en tribunales decían, nos llama a todos la atención del por qué. Justamente a dos medios especializados y como usted decía, en un corto tiempo
y tampoco el mensaje no es para nada leve en la forma en que se actuó. Entonces, por eso también es la preocupación nuestra en el sentido de saber hacia dónde se orientaría en la investigación por lo ocurrido. Claro, pero por ahí mencionas una cuestión que es muy importante y que sí está cubierta y que siempre de acuerdo al protocolo de actuaciones que tenemos en la comisión en la existencia de este tipo de hechos, es por sobre todas las cosas, lo primero que se hace es brindar protección a las víctimas. Estamos hablando de lo primero que se hace es conversar con la víctima y saber qué tipo de protección necesita o requiere, como así también si hay algún miembro de su familia que se pueda ver afectada por el trabajo periodístico que está realizando y que de alguna forma está molestando a algún sector, por eso se recibe este tipo de amenaza. Entonces, eso es lo que nosotros, lo primero que hacemos es encargarnos de cubrir de la seguridad. ¿Y cómo lo hacemos? Solicitamos la colaboración de la Policía Nacional, que es un trabajo interinstitucional. Realmente nunca tuvimos un no por respuesta, por el contrario, siempre ellos están dispuestos a hacer el trabajo, la cobertura de seguridad para las víctimas de este tipo de hechos. Doctora, y con relación a lo que es la ciudad en sí de Lambaré, ¿qué mencionan sus colegas? No solamente hablando del hecho en sí vinculado a los periodistas, pero de alguna manera ellos mencionaron si esto se está dando de manera continua con relación a otras personas que están siendo no amenazadas o amedrentadas o que son víctimas de sicariato, para analizar en sí la situación de la ciudad, qué es lo que le llegaron a mencionar sus colegas, es un hecho que se está dando de manera continua. Y realmente yo no conversé de eso con el doctor de Eugenio Campos, ¿verdad? Pero sí nos llama la atención de que son tres hechos recientes y cierto que la modalidad de concretar la coacción y la amenaza es diferente, pero en la misma zona. Uno es un caso que está manejando una colega de La Maré, que es una persona que trabaja para la municipalidad de La Maré, tengo entendido, y es periodista. Y estos dos casos que también ambas personas, ambos directores residían en la ciudad de La Maré, ¿verdad? Y otra cuestión que es importante mencionar es que ambos medios tienen local propio, o sea, Eh, local donde se cumplen las funciones, sin embargo, son atacados los domicilios de los directores. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con la ubicación, porque sabemos que la zona es una zona de fácil acceso, la facilidad. eh, eh, sí, eso, y ambos conocemos dónde están ubicadas las sedes de estos medios, y bueno, es más complicado atentar en contra de manera directa en contra del medio, ¿verdad? Entonces atentan contra los directores. Doc- Realmente es mm. una situación que personalmente creo es preocupante, porque no podemos nosotros normalizar este tipo de situaciones, porque sabemos que si es que normalizamos o de repente minimizamos, esto se puede agravar. Y los problemas hay que, creo que, tratar de solucionarlos cuando se inician, para no esperar que eso vaya creciendo. Pero como te digo, acá lo llamativo es que el perfil de ambas víctimas, ambos se dedican específicamente a un tipo de investigación periodística, a un tipo de publicación periodística, y eso evidentemente llama la atención y preocupa, ¿no? Doctora, de alguna manera usted, en base a lo que conversa con los agentes policiales y también con sus colegas, ¿ustedes creen que en algún momento se pueda dar algún tipo de novedad en el sentido de que alguna persona sea vinculada, detenida, con relación a estos casos? Hablamos tanto del caso vinculado al observador y al medio digital, Radio PDS Digital. En base a los informes que ustedes manejan, ¿se podría tener algún tipo de novedad, de llegar a las personas que principalmente fueron los que dieron la orden para atacar a estos medios? Y Paula, siempre, o sea, para cualquier agente fiscal o cualquier investigador, ese siempre es el objetivo.
Ya no, siempre esclarecer el hecho y no quedarse solamente con los que ejecutaron la acción, sino que también con los mandantes de la acción. Entonces, ese es un desafío que siempre, que, que obviamente cualquier investigador, ya sea agente fiscal o personal policial, quiere lograr, ¿no? No solamente quedarse con el que ejecuta, que hay veces que son personas que entre todos son contratadas incluso por sumas ínfimas de dinero, sino que llegar realmente a la persona que pagó y dio la orden, ¿verdad? Para que este tipo de hechos se cometan. Doctora, ya tiene Todo el algo. esfuerzo por lo Ah, menos, todo el esfuerzo por lo menos está puesto. Yo te hablo personalmente de ambas investigaciones, solo que la modalidad va variando y eso también complica la investigación. ¿Por qué te digo? Porque anteriormente o utilizaban telefonías paraguayas o líneas de teléfono celular paraguayo, entonces era más fácil ubicar la celda, llegar. Ahora ya las amenazas son directas, son agresiones ya directas, ya sean con disparar arma de fuego, en el caso de ayer fue otro tipo de agresión. Entonces eso complica un poco más si es que no tenemos de soporte las imágenes de las viviendas que rodean al lugar donde hecho ocurrió. Entonces, como te digo, o sea, las modalidades van variando. Y eso siempre es un desafío para cualquier investigación que podamos nosotros esclarecer con lo que se tiene, esclarecer el hecho y pues, sobre todo llegar a los autores, ¿verdad? Porque el hecho en sí yo creo que en ambos casos está muy claro, sí, sino que responsabilizar, encontrar los autores, esa es la parte, en la tarea en la que estamos abocados. sí, y como te digo, siempre la experiencia habla en sí de este tipo de hechos en base a experiencias de irnos a Colombia, por ejemplo, de cómo atacaban a, al edificio en sí del medio, primero amenazas, después atacar directo al edificio del medio, después directamente ya al hecho que derivan en el asesinato. Por eso nomás iba en el sentido de que evidentemente es una situación que está molestando. Doctora, ¿y se logró ya identificar al autor o más o menos saber de dónde sería, quién sería o hacia dónde escapó el que tiró ayer la bomba en Molotov en la casa de la familia Benítez? Como te dije, Perla, el comisario Pedro Lesme, el que estuvo ayer acompañando todo el trabajo, él junto con su personal, incluso después de que nos retiramos de la vivienda, nosotros vi que ya estaban solicitando los vecinos el tema de las filmaciones de las casas de las casas que tienen circuito en los alrededores, ¿verdad? Y también ya ellos solicitaron eh, toda la filmación del circuito de la residencia del señor Aníbal Benítez, atendiendo que lo más probable es que esta persona, el autor del hecho, haya tenido que transitar por ese lugar antes para poder identificar la casa, porque eso es lo que hablamos con el comisario ayer, de que no es con una ubicación de GPS nomás, es poco probable que lleguen a individualizar bien la residencia, Sí. atendiendo que es una zona muy poblada, muy residencial. Entonces, lo más probable es que el autor haya hecho como un trabajo de campo previo, haya pasado por el domicilio, por eso también se solicitó las filmaciones de días anteriores para corroborar que una persona con esas características estuvo rondando la casa. Doctora, te agradezco mucho esta entrevista muy amable de tu parte. Un gusto, que tengan buena tarde. Adiós. Igualmente. La fiscal Sonia Sanguinés conversando con nosotros con relación a esta investigación entonces abierta. Ella está por una cuestión de protocolo también liderando estas investigaciones junto a sus colegas de la zona. Insisto yo, en base nomás a la experiencia que se tuvo con Pablo Escobar en Colombia, este tipo de hechos son sumamente comunes de ataques a periodistas. Primero amenazas con el envío de balas, posteriormente ataques directo al edificio y posteriormente la muerte, por ejemplo,
del dueño en su momento del Espectador, que fuera asesinado a cuadras del diario donde él se encontraba. Entonces, evidentemente hay una situación, un factor, un denominador común con relación a El Observador y a PDS Radio y TV Digital, que lo que van publicando, lo que se va sacando a luz, porque nosotros somos los medios que estamos todos los días en tribunales, que todos los días estamos en fiscalía, que seguimos las sesiones del jurado del consejo y que de alguna manera somos la fuente de información de también los medios de comunicación tradicionales y que posteriormente ellos hacen el seguimiento respectivo de los casos que nosotros publicamos justamente por el acceso que tenemos porque estamos día a día. Entonces, evidentemente, el trabajo que estamos haciendo de publicar, de cuestionar, de reiterar lo que no se hace o lo que se hace mal, le está molestando a alguien. Y como decía el propio director del medio digital, PDS, ellos tienen una política mucho más informativa de comunicación, más informativa a la hora de publicar. Nosotros somos en El Observador mucho más crítico, cuestionamos más duramente. Entonces, sí, también esa línea que tiene el medio colega también les molesta, evidentemente es que se está molestando a un grupo importante por el cual se están dando este hecho. Ese es el análisis que podemos hacer porque son ataques recientes, son a las cabezas de los medios de comunicación, entonces evidentemente algún mensaje se quiere dar. Entonces yo creo que las autoridades tienen que realmente tomar en serio y llegar a los autores de este tipo de hechos. Y no lleguemos a lo que ocurrió en su momento con el fiscal Marcelo Pecci, que por WhatsApp se estaba diciendo, molesta, hay que darle un tipo de mensaje que es lo que se cree este fiscal y que años después él es asesinado. Entonces no lleguemos a ese tipo de hechos. Lleguemos, porque la impunidad y la falta de investigación es lo que hace que este tipo de hechos continúen, persistan. Entonces hay que cortar de raíz y llegar a los autores, no a la impunidad ni de la policía ni de la fiscalía, porque vemos a través de las conversaciones que se filtraron de cómo las personas vinculadas al crimen organizado manejan nuestra justicia a su antojo. Liberan a personas que están siendo juzgadas, investigadas con un pedido que ellos hacen. Los propios jueces filtran información, los propios funcionarios, colegas que trabajan con el crimen organizado. Entonces, es importante que se tenga una respuesta a este tipo de hechos, porque es sumamente grave, aunque la gente quiera desmeritar o no realmente darle la importancia que tiene que darle, es sumamente grave. Y esperemos realmente que tanto el comandante de la policía como el fiscal general del Estado se pongan las pilas, realmente den la orden para que se investigue y se llegue a los autores. O realmente están buscando que haya una víctima, un periodista que muera. Entonces hay que ser conscientes y realmente dar respuestas. Al menos la escuchamos bastante realista a la doctora Sanguinés y esperemos que realmente eso se plasme en su investigación, pero que ella también depende de la Policía Nacional, lastimosamente. Y nuestra Policía Nacional, como sabemos, muchas veces trabajan para las personas vinculadas al crimen organizado. Así que yo creo que es necesario tener una respuesta. Vamos a cumplir con la pausa y volvemos.